Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos un domingo más adorando y glorificando a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales. Bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a empezar dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 20:24. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Amén. Dice la palabra de Dios: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, en este versículo vemos que el Espíritu Santo le venía diciendo al apóstol Pablo que en todas las ciudades de Jerusalén le esperaban prisiones y tribulaciones. Sabía que era de Dios mismo el que le advertía que esos dolores lo esperaban ahí. No era el diablo, era Dios. Sabiendo todo esto, por revelación del Espíritu, siguió adelante. Igual, al cumplir con el propósito de Dios para su vida, era lo más importante. No permitió que las buenas pero equivocadas intenciones de sus seres queridos lo desenfocaran. Sabía que debía acabar la carrera con gozo y terminar el ministerio que recibió del Señor y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el propósito de Dios para él. Hermanos, si nos damos cuenta, no dice que las cosas más importantes en la vida es casarse, tener un coche último modelo, ahorrar para el retiro, viajar mucho, ser famoso o pagar la casa de sus sueños. Nos dice que la cosa más importante en la vida es cumplir nuestra misión. Si Jesús murió en la cruz por ustedes para que pudieran cumplir con su misión y no lo hacen, es uno de los desperdicios más grandes que pueden hacer. Dios lo puso en la tierra para un propósito. Él tiene una misión que solo usted puede realizar. Parte de esta misión es decirles a otras personas las buenas nuevas de la gracia de Dios. Usted conoció a Cristo porque alguien más le dio la buena nueva. Ahora a usted a quién le va a compartir la buena noticia. Jesús murió por todos y cada uno de las personas del mundo. Tal vez en este mismo momento alguien estará en un hospital, en algún reclusorio o en alguna gran necesidad. Tal vez estará sentado en la sala de su casa viendo televisión, tomando un refresco o una cerveza, simplemente recostado en su cama, totalmente ignorante de que Jesús murió por él. Tal vez sea inconsciente de que la gracia de Dios también está disponible para él. La Biblia dice en 2 de Pedro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Si a Dios les interesa, a nosotros también nos debería de interesarnos. La forma en que demostramos estar agradecidos de la gracia de Dios es hacer que nuestro testimonio cuente, vivir en una extravagante generosidad con tanta gente como sea posible. Hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta a cumplir el mandamiento más sublime y honroso, que es el llevar el Evangelio de salvación a tanta gente como sea posible, para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Inclinamos nuestras cabezas, hermanos.
Padre Santísimo, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre mío, por permitirnos estar un día más aquí presentes. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante esta semana, Señor. Gracias, Señor, porque aún a veces sin merecerlo, Señor, tu misericordia es tan grande, Padre mío, que no nos ha dejado. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido, Señor, que los llenes de bendición. Te pido, Señor, por mis hermanos que vienen en camino. Tráelos con bien, Padre mío. Te pido por los que no pidieron venir, Padre mío, y nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Llénalos de bendición, Padre Santísimo. También en esta hora, Padre Santísimo, te pedimos, Padre mío, que seas tú, Padre mío, el que presida, Señor, este servicio. Que sea tu palabra, Padre mío, la que nos llene y la que nos haga, Padre mío, reflexionar, Padre mío. Te pido, Señor, en esta hora, que todo lo que no sea tuyo, Padre mío, sea echado fuera de este lugar, Señor. Ata, Padre mío, toda potestad, todo principado, Señor. No permitas, Señor, que nada nos perturbe, Padre mío. No permitas, Señor, que nada, Padre mío, nos desvíe, Señor, de nuestra misión, Padre Santísimo. Que es, Padre mío, llevar esa salvación, Padre mío, a nuestro prójimo. Te damos las gracias, Padre mío, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor, bendito seas. Hermanos, vamos a disponer nuestros corazones para honrar y glorificar. Bendito sea el nombre de Cristo, amamos y glorificamos su nombre. Damos gracias a Dios por la vida que nos presta y que nos permite reunirnos un domingo más para adorarle y también para escuchar su palabra. Amén. Así le voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Efesios, capítulo 6, verso 12. El tema de hoy es guerra espiritual. Y vamos a hablar acerca de la intercesión por un amigo, un alma, por nosotros. ¿Amén? Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Voy a invitar que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar para adorarte, exaltarte, pero también para aprender de tu palabra y que ésta sea un arma, Señor, en nuestra vida de bendición en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, ata toda fuerza maligna y te pido, Padre, que con el poder de tu Espíritu Santo nos des libertad en esta hora a la palabra, al mensaje, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que uses, Padre, este barro y que fluya, Señor, tu Espíritu Santo para que la palabra de hoy sea de bendición en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Demos la honra y la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 12. Anteriormente, Israel estuvo en guerras. Llegaba un rey y quería conquistar al pueblo de Israel y llevaba el ejército, llevaban los carruajes, llevaban la espada, escudos, lanzas, y la pelea era humana. Era una pelea humana entre un ejército contra otro ejército. Cuando David peleó contra Goliat,
dice la escritura que David era muy joven, unos 16, 17 años. Goliat ya era una persona mayor, fuerte y experto en la guerra. Pero iba a ser una pelea, ¿qué? Humana. Le dijo Goliat: ¿cómo vienes tú, joven, contra mí con solamente piedras? Y él tenía su espada de guerra, su escudo y toda su armadura. Sin embargo, David dijo: yo vengo en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y agarra la onda y la avienta la piedra y mata al gigante. Pero era una pelea, ¿qué? Humana. ¿Qué es una pelea humana? Que era de fuerzas, que era visible. Cuando usted ve que dos personas se pelean, igual lo puede mirar y es una pelea, ¿qué? Humana. ¿No es verdad? Primero comienzan diciéndose cosas, insultándose, ofendiéndose, y al final, si la cosa se pone así muy agresiva, muy intensa, se van a los golpes. Y uno dice: no, y se avienta, y si no sabe pelear, solo le hace así, y si no le jala las greñas. ¿Yo me estoy explicando? Y si por ahí agarra algo y lo cagar y se lo quiere aventar, pero es una pelea, ¿qué? Humana. Por ahí el otro si dice que sabe pelear y suelta la patada y se cae. Bueno, al final todo esto es una pelea humana, una pelea que física. Si termina muy golpeada el otro, pues los dos pueden terminar como ensangrentados y morados, y dice: bueno, por lo menos lo morado se me quita, pero no me rajé. Y bueno, empiezan a decir. Pero ¿qué quiero que entendamos? Que era una pelea, ¿qué? Humana, que todo era humano, por palabras, física, material. Y cuando venimos a la iglesia debemos entender que ya no estamos en la antigüedad. Debemos entender que ya no estamos en una guerra como el pueblo de Israel, y que su guerra no es humana. Su guerra no es contra su prójimo, no es contra su hermano, su hermana, su esposa, su esposo, sus hijos, su vecino. Ante Cristo. El vecino ayer me tiró y el vecino me vio mal. El día de mañana voy a cerrar a su llave el agua y que ahora no le caiga a él. Y el otro se va a dar cuenta y dice: no, yo el otro día, para que se le quite. Y bueno, empiezan a que hay una guerra. Y es que si somos cristianos, es que ese vecino, el Señor lo reprenda, ojalá y se lo olviden las llaves y se quede afuera. ¿Estamos acá? Y usted agarra una guerra humana, cuando la guerra no es humana. Ya no estamos en esa época. David tenía que pelear con un gigante, y ese gigante, pero estaba en juego la esclavitud de la nación. Y al final, aunque era una pelea humana, David peleó en el nombre de Dios y con una piedra acabó con el gigante. Hoy en día debemos entender que nuestra lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne. Mire, el apóstol Pablo en una ocasión llegó a una ciudad, y en esa ciudad no les gustó que ahí predicaran, agarraron piedras y lo apedrearon al apóstol Pablo. Dice la escritura que lo apedrearon de tal forma que quedó casi muerto. Lo sacaron de la ciudad y creyeron que estaba muerto. Dios Todopoderoso levanta a Pablo, lo sana, se fortalece, y Pablo otra vez dice: vamos a predicar. Si Pablo hubiera entendido que era una lucha humana, hubiera dicho: no, pues estos montoneros, porque era yo solo, pero déjenle, traigo a los apóstoles. Ahorita voy por Pedro, que tiene una espada, y de una vez. Voy por Juan, que le gusta mandar fuego, y de una vez. Y ahorita traigo a los míos. Si hubiera Pablo entendido que era una lucha, ¿qué? Humana. Porque a él lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Humanamente sí lo apedrearon y casi moría Pablo. Pero él se levantó, y él si hubiera dicho: es que la lucha es contra esa ciudad, y el de allá fue el que los incitó, me voy a vengar de él. Señor, mándale juicio, y lo que se siembra se cosecha. Y no. Pablo sabía
Y entendía que él podía predicar y había quienes no lo querían y había quienes lo iban a insultar y había quienes lo iban hasta aventar una piedra. Y con todo eso Pablo entendió esto y le dice a la iglesia de Éfeso: mira, iglesia, debes entender esto. Tu pelea no es humana, tu lucha no es humana. Dice la Escritura, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y termina diciendo, contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Entendamos esto: su lucha y mi lucha no es contra su familia, no es contra su amigo, no es contra el enemigo, no es con el que le desea mal en el trabajo, no es con el que le aventó ahí la gallina, no es con el que dijo te va a ir mal a tu negocio, no es con el que maldijo su familia. No, la lucha es espiritual. Dígale que tiene al lado: tu lucha es espiritual. Su lucha es espiritual. No es contra el que le metió la demanda porque lo miró feo y porque le estacionó ahí donde no debía. No. ¿Sí me estoy explicando? No es contra el que le transió y ya le robó y dice, me robó. Pero al rato le va a ir mal porque si me robó 100 se le van a perder 1000. Lo que se siembra se cosecha. Paz de Cristo. No, la lucha no es humana. Es que me hizo esto y es que el otro y es que aquello. Debemos entender este contexto. Aún si alguien le envidia y le envidiaron el negocio, le envidiaron su trabajo, y dice, a ver cuánto duras en ese trabajo. Uy, tu negocio, quién sabe si se levante. Uy, mira tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y le maldicen. Y así es muy fuerte, hasta brujería le puede hacer algo. Debe entender que su lucha no es contra esa persona, no es contra él o ella. La lucha es espiritual. Pablo lo dijo. Mira, Éfeso, debes entender, iglesia de Éfeso, que no es esto en contra de ninguna persona, que esto es en contra de las regiones malignas que están en el ámbito celestial. Y las enumera Pablo. Te dice, hay principados, dice, hay potestades, hay gobernadores. ¿De dónde? De las tinieblas. Y dice que ¿en dónde están estas fuerzas espirituales? En las regiones celestes. Por eso no las puede usted mirar, porque están en un ámbito que usted no puede ver. Mire, literalmente las fuerzas malignas influencian a la gente también a la agresión. No sé si lo han visto, yo hace años, no tantos años, pero sí hace algunos años, cuando era chiquito, me acuerdo que había una caricatura donde estaba un personaje y por acá estaba un diablito y le decía así, por aquí estaba un ángel, un angelito chiquito y que le decía, no lo hagas. Y él estaba en medio. ¿A quién de los dos que oigo? Y por aquí el diablito decía, mira, es que esto es lo otro, mira, es que... Y convenciéndola que se venga, que haga algo mal. Y por acá está el otro personaje que era un angelito y dice, no lo hagas, no está bien, pórtate bien. ¿Y él en dónde estaba? En medio. Obviamente al final nosotros tomamos una decisión. Ni el Espíritu de Dios nos obliga a nada, ni los demonios tampoco obligan a nadie a nada. Pero sí quiero que entienda esto, que hay personas influenciadas por un ambiente maligno solamente para hacerle daño a usted. Paz de Cristo. Porque la lucha no es humana, la lucha es espiritual. Por eso a usted de repente le nace un enemigo sin usted hacerle a nadie daño en ningún momento. No le hace usted daño a nadie y ya de repente salió alguien que en su corazón ya puede envidiarle. Dice la palabra de Dios que estos
espíritus malignos. ¿En dónde se encuentran? En las regiones ¿qué? Celestes. Vamos a entender dos cosas el día de hoy. Una, quiero que entendamos que su lucha es espiritual, no es humana. Repito, su lucha es espiritual, no es humana. Aún usted imagínese al que le desea algo malo. Si por ahí alguien me dice, no, yo no tengo enemigos, pues Dios le bendiga, que bueno, eso está en pan de Dios. Pero si por ahí alguien no, y diga, hay alguien que por ahí no le cae bien a alguien, pues bueno, no, acuérdese de esto, no es la persona. Hay un ambiente espiritual detrás de esa persona. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso si usted le va a predicar el evangelio a alguien, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a sus padres, debe entender que cuando usted va a orar por alguien y esa persona no quiera de Dios, no es él. También hay algo en su corazón que no va a permitir que se acerque a Dios, porque ya se convierte en una lucha espiritual. Si por ahí a alguien le aventaron y le pusieron la tierra de panteón enfrente de su casa, esa lucha ¿qué es? Es espiritual. No va usted a agarrar la tierra de panteón y patearlo, ¿verdad? Y le va a hacer algo a la tierra y va a querer pisarla y tirarla. No, no va a ganar nada, sigue siendo ¿qué? Tierra. Al final es pura tierra. Igual si le ponen ahí la sal, al final era sal. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay detrás de esa acción. El espíritu que se mueve detrás de ¿qué? De eso. El maligno, el demonio. Dice ahí, la potestad, el gobernante o el hueste de la región ¿qué? Espiritual, que se encuentra ¿en dónde? Ahí. Dice la palabra de Dios que la lucha no es humana. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Repito, ya no. Su lucha es espiritual. Padre Cristo, quiero que entendamos bien esto. Nuestra lucha es espiritual. Si usted llega a entender esto, miren, en una ocasión un joven contaba un testimonio que iba en la calle y de repente un perro. Bueno, hay perros tranquilos, ¿verdad? Y hay perros que no son tranquilos. Un perro, él venía de la iglesia, venía de hacer oración, venía de pedir por su familia, y de repente el perro le comienza a perseguir desde atrás ladrando. Y se la aventaba y le ladraba. Y él tenía dos opciones: o correr y decir a ver quién es más veloz, o defenderse y darle una patada, o a la que tal vez alguien nunca pensaría, que era orar. Paz de Cristo. No sé cuál de usted agarraría, inciso A, B o C. Habrá quien diga, pues yo la verdad no corro, intento patear. B. Habrá quien diga, no, yo sí soy veloz. Sí. ¿Y qué aspiramos a? Ahí lo dejo. Y ahora quien diga, no, la C. Pues este joven venía de la iglesia, estaba aprendiendo, y su única reacción así por instinto fue levantarse y le dijo al perro, vea, le mencionó al perro y le dijo, espíritu, te ato en el nombre de Jesús. Y se le quedó viendo al perro. Para empezar, el perro ni es espíritu, ¿verdad? Es un animal. Bueno, pero se le quedó viendo y le dijo. Y en ese instante el perro se calma, queda callado y se va. Paz de Cristo. Porque no era la lucha contra el perro. La lucha era ¿qué? Espiritual. No es contra carne, ni qué, ni sangre. Él venía a orar, estaba pidiendo por su familia, él pedía por su mamá, no se había convertido, le estaba pidiendo por su mamá para que Dios la ayudara. Ese espíritu que había ahí, había un ambiente espiritual muy fuerte en su casa, y de regreso pues quisieron perturbarlo usando un
perro. Habrá quien haya dicho, no, yo ese perro al otro día paso y digo, lo maldigo, que lo atropellen, perro, hermano. No, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué es? Principados y potestades de maldad de las regiones celestes. Esos espíritus incitan a la ira, incitan a una persona a irarse, a enojarse, a que en un pleito digan muchas cosas, que después le digan, oye, discúlpame, no sé por qué dije todo eso, porque ya perdidos en la ira uno habla muchas cosas. Por eso la Biblia nos da 2 consejos: que nunca nadie diga nada enojado de lo que se pueda arrepentir, y que tampoco nunca prometa nada cuando esté contento, porque enojados decimos muchas cosas que después nos podemos hoy no quería decir, no, ya lo dijo, ya hirió a la persona en su mente y en su corazón. Pero también contentos hay quienes prometen, estoy bien contento, yo prometo que te voy a ayudar y para la siguiente yo hago esto y te apoyo. Ya después ya no puedo. No, es que ese día estaba feliz. Dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Salmos 19:7. La lucha no es humana. ¿Cómo es la lucha? Espiritual. Dice así, Salmos capítulo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley de Dios? La ley de Dios es la Biblia. La ley de Dios es la que convierte. ¿Qué convierte? ¿Qué convierte? El alma. ¿Quién es el que tiene el poder de cambiar a una persona? Dios. Por eso usted debe entender que su lucha no es contra nada humano. Su lucha es contra un ambiente espiritual. Si alguien le hace brujería, mire, voy a ser muy drástico, pero si alguien le hace brujería a una persona, aunque esa persona se muera o la mate, la brujería ya está hecha, no se va a quitar por el hecho de que ya no esté la persona que lo ocasionó. ¿Sí me explico? Cuando hay una maldición generacional, quien creó esa maldición, aunque la persona ya no esté, la maldición ¿qué? Sigue. Porque esto no es humano. Lo humano nace y se muere. Tiene un principio, pero también tiene un fin. Pero todo lo espiritual tiene continuidad. Es eterno. Por eso dice la Biblia que una bendición y una maldición llega hasta 3 y 4 generaciones. Repito, hasta 3 y 4 generaciones continúa una maldición, también una bendición. ¿Cómo usted puede hacer para que una persona cambie? No va a poder de una manera humana, debe hacerlo de una manera espiritual. ¿Cómo puede una persona ser transformada? No hay nada humano, debe de ser ¿qué? Espiritual. Todo el poder está ¿en quién? En Dios. Hasta para la bendición de un negocio, hasta para la bendición de su trabajo, hasta para la bendición de su familia, debe entender que debemos buscarla primeramente con Dios de una manera espiritual y después le va a llegar a lo humano. Dice la Biblia que José soñó que las estrellas se le inclinaban y aún las espigas de sus hermanos. Para en la cárcel no tenía nada, pero ya había un sueño que él iba a gobernar. Pasa el tiempo y él se vuelve un gobernador de Egipto. Pero primero Dios le dio un mensaje espiritual. Vamos a entender esto. Dios le manda un mensaje a un panadero
que tiene 3 canastas y que un cuervo llega y se está comiendo ese pan. Y ahí el mensaje no era bueno, le dijo, mira, no. Es más, ni le quería dar el mensaje. Oye, ¿qué significa mi sueño? Y yo creo que José, no, pero si tú interpretas sueños, dime. No, pues quién sabe, no, dime. Y empezó, está bien, tu sueño significa que en 3 días el faraón te manda a matar. No, ¿por qué eso? Pues me estaba diciendo qué significa qué. Mi sueño. No significaba algo bueno, pero ese era así. Y el otro era un copero de rey, 3 viñas. Y también le dijo, en 3 días sales libre. Pasan 3 días de ese sueño. Y al panadero, el rey lo manda a ejecutar. Y al copero lo mandan a hacer libre. ¿Qué quiero que entienda esto? Primero, Dios dio un mensaje que espiritual. Y después se cumplió de una manera humana. ¿Cuántos queremos una bendición de Dios? Primero hay que buscarla ¿con quién? Con Dios. Y después va a llegar a lo humano. Puede usted usar cualquier método. Es más, hay muchos métodos humanos para salir adelante en el trabajo, en negocios, en la familia. Hay muchas consejerías también. Pero si no buscamos primeramente a Dios y hacemos oración y entendemos que hay un ámbito espiritual, no vamos a poder. Porque necesitamos ¿de quién? De Dios. ¿Usted necesita de quién? De Dios. Por eso el único que convierte un alma es Dios. Abra su Biblia, San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. ¿Ven? ¿Estamos ahí? San Juan capítulo 16, verso 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todos juntos otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que nadie quisiéramos hubiera estado ese verso ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el verso? En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién de nosotros quiere pasar aflicción? Pues nadie, ¿verdad? Pero cuando buscamos a Cristo y Dios, Jesús de Nazaret estableció en la vida y al final hay negritas chiquititas que luego no leemos, ¿verdad? Y esas letras chiquititas que dicen, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Así que si usted ha pasado aflicciones, ya sabe por qué, porque estamos en este mundo. Pero ahí viene un pero bueno para nosotros. Dice ahí, y hasta Jesús lo marca, como que primero nos dice, mira, es como cuando alguien le dice, mira, estás enfermo de esto. Pero tienes cura. ¿Sí me explico? Como que primero es la mala de, mira, estás bien malo de esto, y es gracias, y nos espanta, y después dice, pero tienes cura. Ya respiramos, ¿no es verdad? Lo malo es cuando alguien le dice, tienes esto, pero no hay cura. Entonces ahí sí ya hay un problema humanamente. Aquí Jesús primero nos dice, miren, en el mundo van a tener, ¿qué van a tener? Aflicción. Ya me imagino a todos ahí diciendo, ¿cómo? ¿Más? ¿Sí estamos acá? Y así dijo Jesús. Pero, entonces, confiado, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba diciéndoles, sí, va a haber aflicciones, pero tú confía.
Sí, hay una lucha espiritual y hay momentos difíciles, pero ¿tú qué? Confía, todo va a estar bien. Dígale que tiene al lado, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Jesús venció al mundo. Repito, ¿por qué? Porque Jesús venció al mundo. Eso es lo que quiero que entendamos. Ya voy a llegar a la conclusión. En este mundo, lamentablemente, y aunque no quieramos, hay aflicciones, hay problemas. Si no es el trabajo, si no es el negocio, si no es la familia, si no es los hijos, si no es el hogar, si no es la salud, si no es la economía. De alguna manera el enemigo y el mundo nos van a querer poner aflicción, problemas. ¿Sí me estoy explicando? Situaciones que nadie queremos, que no son agradables, pero nosotros debemos de estar tranquilos porque Jesús ya venció al mundo. Es una lucha espiritual, sí es verdad, vamos a tener que pelear, pero recuerde que Jesús ya ganó. Es como una pelea. Dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿Sabe por qué más que vencedores? Y ahí hay un ejemplo que pone mucho. Ahí va el esposo, y el esposo es un boxeador. Y va y pelea. Y cuando pelea, pues obviamente el boxeo, pues ¿qué hay en un boxeo? Pues golpes, ¿verdad? El boxeador gana, todo golpeado, un ojo morado, ensangrentado, a lo mejor hasta un brazo todo lastimado, ya nada más medio vele un ojo, pero ganó. ¿Me estoy explicando? Y llega, pero este boxeador es casado y tiene a su esposa y cobra. Y le dice a su esposa, ya gané. Y su esposa agarra y le dice, ganamos. Paz de Cristo. Al final, ¿quién es el que provee? Pues ahí es él. ¿A quién le costó los golpes y todo? A él. ¿Y quiénes van a gastar de eso? Los dos. La esposa salió más que vencedora, porque ella ganó sin tener que pelear. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué es más que vencedora? Porque ganó y no peleó. Es como que el que le va por ahí a un equipo, dice, ganamos. Ya están festejando, ganamos. Pero ¿quién jugó? ¿Sí me explicó? ¿Quién jugó? El partido, ¿no es verdad? Las personas, los futbolistas, el por ahí que casi salió volando 3 metros porque lo faldearon, pero anotó y hizo que ganara su equipo. Y todo el que le va al equipo, ¿qué dice? Ganamos. No jugó, ¿verdad? Tal vez el aficionado ahí sentado y por aquí con su refresco y comiendo papas. Él no hizo nada. Pero cuando gana el equipo, ¿qué dice? Ganamos. Aunque no haya jugado, pero ganamos. ¿Sí me estoy explicando? Jesús, por eso quería que entendiera este ejemplo. Tal vez poco absurdo, pero ¿quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién reprende a los demonios y bendice? Jesús. Y cuando creemos en Cristo, ¿qué decimos? Ganamos. ¿Peleamos nosotros? No. ¿Nos costó algo en la cruz? Nada. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Ganamos. ¿Por qué? ¿Por qué ganamos? Porque dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Con esto concluyo. Si usted le dice a alguien, yo ya gané, ni peleamos, pero Jesús peleó por nosotros. Cuando usted echa fuera un demonio,
Al demonio lo único que hicimos fue orar y pedirle a Dios que Dios lo reprenda. Pero ¿quién lo reprendió? Dios. ¿O usted le jaló de las greñas al demonio? ¿Sabes qué, demonio? Y lo agarró de las greñas y te vas de mi casa. O a la maldición le dijo, a ver, acuchilló la maldición y... ahora encontré una maldición. Y yo acuchilló la maldición. No, ¿qué le hizo la maldición a usted? Nada. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién echó fuera el espíritu? Cristo. Es lo que quiero que hoy entendamos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. En el mundo hay aflicciones, porque tenemos una pelea en el mundo. Pero, dijo Jesús, dice ahí muy claramente, pero confiad. Dice una vez más, pero confiad. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Puestos de pie. Nos podemos poner en bajito la de Dios. Dios, la bondad de Dios. Dice la Escritura, y hoy entendemos esto, entiéndalo muy claramente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Repito, nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre. No es contra nadie con quien usted se peleó. No es contra el que le dijo en el trabajo, mira, yo ojalá y te corriera. No. No es contra el que le levantó falsos en el trabajo. No es contra el vecino. No. No es contra sus padres. No es contra sus hijos, su hermano, su hermana. No es contra nadie humano. Es contra las fuerzas y las huestes espirituales ¿de qué? De maldad. Obviamente una lucha espiritual que provoca una aflicción, problemas, circunstancias. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado alguna aflicción, ¿no es verdad? Y si hay alguien que no ha pasado nunca una aflicción, dígame y venga y cuénteme cómo ha sido su vida. Que ha sido genial. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado ¿qué? Aflicciones. Y hay quien pasa aflicciones aunque no se meta con nadie y no le haga daño a nadie. Dice por ahí, si yo no le hice daño a nadie y aún así me pasó una aflicción. Yo nunca le quito a nadie nada y alguien llegó y me quitó. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en el mundo, ¿qué hay? Aflicción. La única manera es no estar en este mundo. Solo que alguien se quiere ir a vivir a la luna. Yo creo por eso lo quieren hacer. Porque dijo Jesús bien claramente, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Aquí en este mundo va a haber aflicciones. Pero nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos un pero extraordinariamente bueno, que dice, confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo dice? Confiar. Yo he vencido al mundo. No importa la aflicción que usted esté pasando o la que vayamos a pasar, debemos de confiar. Repito, no importa la aflicción que estemos pasando o vayamos a pasar, ¿qué debemos de hacer? Confiar. ¿Qué debemos de hacer ante cualquier adversidad y aflicción? ¿Qué hay que hacer? Confiar. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Por eso, por último, diga a los hermanos que tienen al lado, confía. ¿Cómo usted va a salir de una aflicción? Confiando. ¿En quién confiamos? En Dios. ¿En quién confiamos? En Dios. Porque al final dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Aunque no peleemos, ya está ganado esto, porque Jesús venció. ¿Cuál es la manera en la que usted va a salir de una aflicción? Confiando
Ahí vamos a leer Lucas 4, 18, 19, así de pie. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha hecho un milagro? Y ahora ya aprendemos a confiar en Dios, ¿no es verdad? Yo cuando paso aflicciones siempre le digo, Dios, la verdad no sé qué sería si no estuviera en el camino de Dios, porque al final tengo un problema y voy y busco a Dios. ¿Sí me explico? Y digo, si no tuviera Dios, ¿qué haría? Viviría en estrés, viviría en ansiedad, viviría en preocupación. Si así hubo un tiempo en mi vida que tuve colitis, se me estaba haciendo crónica. Ahora digo, si no estuviera en el camino de Dios, ya tuviera un hoyo en el estómago, yo creo. Pero confiamos en ¿quién? En Dios. Las aflicciones, va a haber momentos que pueden llegar, pero confiamos en ¿quién? En Dios. Y por eso Dios a nosotros y a usted que ya confiamos en Él, nos dice ahí, dice Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted que ya entiende, y hoy entendemos que hay que confiar en Dios, ahora hay que llegar y predicar el Evangelio a la humanidad, de que deben de aprender a confiar en ¿quién? En Dios. Repito, ¿en quién deben de aprender a confiar? En Dios. Si usted tiene un problema, ¿a quién le vamos a pedir? A Dios. Si está pasando una aflicción, ¿a quién le va a pedir? A Dios. Si está pasando una lucha espiritual, ¿a quién le va a pedir? A Dios. Mire, es tan importante esto. Estábamos yendo a predicar en una casa y de ahí nos contaban. La verdad me daba hasta algo de tristeza y dije, Señor, tengo que hacer algo. Porque ahí me contaban y me decían que tengo una hija y que una familiar de ese hogar donde fuimos nos pedía la oración por su hija, que tiene un síndrome. Y vea por qué estamos tan bendecidos y por qué hay que predicar. Y yo le decía, bueno, vamos a orar por su hija que tiene un síndrome. Y yo le decía, ¿cómo es que su hija tiene un síndrome? Dígame, ¿en qué momento? ¿Cómo le diagnosticaron? Ya me di el nombre, la verdad, médicamente. Y así se me olvidan cosas, pues imagínense ese nombre de enfermedad médica. Bueno, tenía un síndrome. Y me dice ella, mi hija nació bien, mi hija nació sana, tuvo sus vacunas en normalidad, hicieron su tamiz en normalidad. O sea, su hija nació completamente ¿qué? Sana. Hoy en día su hija está en un lecho, en una cama, ella es joven y ya tiene un síndrome. Le digo, entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo es que su hija tiene un síndrome si su hija nació bien? Me dice, ella tuvo una temperatura muy fuerte. La llevamos a un doctor, no se compuso, otro doctor, no se compuso. La llevamos ya de emergencias a un hospital. La temperatura y los medicamentos no le hacían efecto, la ponían para enfriar, no se enfrió. Cuando llegó al hospital, se le convulsionó en el hospital y le provocó un daño cerebral. Paz de Cristo. Y a través de ese momento, su hija quedó con síndrome sin poder caminar. Después de que había nacido, ¿qué? Bien. Si usted recuerda, dice la palabra de Dios que Jesús en una ocasión oró por una niña y reprendió la fiebre. ¿Qué reprendió Dios? Vea bien esto, reprendió, ¿qué reprendió? La fiebre. Y la niña quedó ¿qué? Sana. Y a partir de ahí, pues,
Ella tiene que cuidar a su hija, está sola, tiene otra hija, tiene muchas situaciones. Ya le predicamos y le empezamos ya igual a extender y ayudar. No hemos ido todavía porque solamente es a través de un ¿qué? Familiar. Y uno llega a entender y dice, bueno, en el mundo que hay aflicciones, y uno llega a entender, eso se pudo haber evitado. La verdad venía de regreso ese día y venía triste y dije, Señor, ¿cómo no estábamos ese día ahí para poder orar por esa niña y que la niña estuviera sana y esa fiebre tal vez no hubiera llegado a ese punto y no hubiera tenido que nacer un síndrome? Porque nosotros tenemos la solución a todos los problemas. Repito, mi Dios y su Dios, a que usted viene a este lugar a servir, tiene la solución a todos los problemas. Mire, hay un testimonio en la iglesia que entregamos en la Selena, una joven dio su testimonio. Ella quedó embarazada, fue a hacerse su ultrasonido y en el ultrasonido salió con manchas blancas. Y le dijo el médico, el ginecólogo, su bebé aquí marca con problemas, van a ser con un síndrome. Así literal. Pide la oración y le dijimos, el único que le puede hacer un milagro, ¿quién es? Dios. Ya el doctor, te va a escuchar feo, pero el doctor le dijo, estás a meses, piénsalo. Porque ya tenían o sea, ahí en el ultrasonido salió con puntos blancos anormales y ya tenía un síndrome. Oró, la guiamos cómo pedirle a Dios, porque ¿quién hace el milagro? Dios. Yo solamente le dije cómo orar. Ahora sí, pídele a Dios. Hizo como se le dijo la oración, fue otra vez a hacerse el ultrasonido. Y en el siguiente ultrasonido, después de que ella se acercó y le pidió a Dios de una manera especial, salió su cráneo sin nada. Sin nada, completamente sano. Todavía cuando nace, pues ahí de repente duda, ella luego le dijo, déjenme ver a mi bebé. Quería ver si no tenía, o se le veía como un defecto, ¿no? Se le enseña y dice, no, tu bebé está bien. Y después presentamos ese bebé y hoy en día ya dice un hermano, ya vi el chismógrafo, pues ya está el niño grande. Porque pues ya no estamos allá en la iglesia, ¿verdad? Ya está caminando y como si. Porque para Dios no hay nada imposible. Y ahí anda el niño. Pero debemos entender esto. Jesús nos envió a ¿qué? A predicar a la gente. Sí va a haber aflicción. Y sí dígale a los demás, vas a tener aflicción. Que se espanten. Pero Dios ya venció esto. No lo deje así, Dígale, pero Dios ya venció. ¿A qué venció Dios? Al mundo. Para Dios no hay nada imposible. Grábeselo bien. Para Dios no hay nada imposible. Háblele a la gente y dígale, para Dios no hay nada imposible. Mire, si creó el universo, sostiene la tierra, se pasea por el universo, ¿usted cree que no va a poder sanar cualquier cosa? Bendecir, suplir la paz. Dios lo puede hacer. Levante sus manos.